Bien, a continuación tenemos ante nosotros, va a exponer su ponencia, nos va a referir el contenido a David Schumacher de Angelo. Su ponencia tiene como título Criterios e instituciones en la práctica filosófica y consultoría filosófica. Él procede de una institución que no conozco, pero acá hay una lista y es esta, la primera. Proviene del Centro para la Creación Autónoma y Pedagógica en Filosofía para Niños. Tiene la palabra, tiene también 15 minutos en justicia y puedes empezar. Okay. Antes de que avance, no tienes que irte porque aquí están las cosas. Perfecto. Qué más bueno. Fácil, más fácil. Gracias. Te he ahorrado una vuelta. Pero si vas a grabar video, ¿te va a grabar video? Me voy a mover para allá. Para no hay problema, no hay ningún problema. Porque el cuadro va a estar... Un poco la idea, Mario, me parece que es hacer un trabajo breve de consultoría, creo que es eso, ¿no? Y después un pequeño momento de exposición, ¿sí? Serían dos cosas distintas, ¿está bien? Por eso está como el primer título, Criterios e Instituciones de Práctica Filosófica, y luego Consultoría Filosófica. Entonces, bueno, la idea es hacer un pequeño experimento. La primera cosa que a mí me gustaría es invitarlos a que se unieran un poquito más adelante, si no les preocupa. Ya que somos pocos, y la segunda cosa que les pediría es que voy a necesitar de alguien que quisiera colaborar conmigo, porque mi consultante, que era Axel, que es un colega que expuso ayer, no sé qué le pasó, no ha venido. La idea es hacer un pequeño ejercicio que se llama, les comentaba, consultoría filosófica, ¿no? Pero necesitaría una persona que estuviera dispuesto a trabajar. Eloís. ¿Cómo te llamas? Ricardo. Quisiera nada más contextualizar muy rápido que la consultoría filosófica es una forma de trabajo que existe ya hace varias décadas y tiene por objetivo trabajar con de alguna manera ya podríamos llamar estructura o patrón o forma filosófica en la persona que viene a hacer la consulta, ¿no? Sí. Vamos a hacer algo con Ricardo cortito, como unos 10 minutos, ¿sí? Y después me gustaría exponer la otra parte y después abrimos un espacio de comentarios porque me gustaría también ver su opinión. ¿Está bien, Ricardo? Sí. Lo principal que yo necesitaría de ti es una pregunta, por favor. ¿Te la dirijo a ti? Sí. ¿Qué es la consultoría filosófica? Bueno. Dime una cosa, Ricardo. ¿Por qué en el momento de plantear una pregunta, que tú puedes plantear cualquier tipo de pregunta, preguntas por esto? ¿Tú sabes? Tengo interés porque básicamente provengo de la escuela filosófica tradicional. Ok. Pero intenta dar una respuesta un poco más concisa. Porque el hecho de que tengas interés es entendible, porque tú elegiste esa pregunta. Pero la pregunta es ¿por qué la elegiste? ¿Por qué tuviste esa elección? Me interesa trascender el estereotipo del filósofo tradicional. ¿Y por qué no preguntaste directamente por eso? Bueno, es que está la opción, ¿no? Tú preferiste ser más bien indirecto. Indirecto. ¿Es correcto? Así es. ¿Normalmente tú eres más bien indirecto o directo? Indirecto. ¿Sabes por qué? Cuestión cultural. Entonces, ¿tú crees que toda la gente de tu cultura es indirecta? Sí. Entonces, pues tú no tienes ninguna participación en ello. Considero que es una cultura heredada. Porque tú estás en esta cultura, tú eres entonces más bien indirecto. Sí.
Y dime, ¿a ti te gusta ser un director? No, ocasiona demasiados problemas. Entonces tienes un conflicto. Sí. ¿Cuál es el conflicto? Con la subordinación, los psicólogos, Ok, trata de denunciar solamente cuál es el conflicto. conflicto con el poder. Pero fíjate, hay otro nivel de conflicto. Una cosa es el conflicto que tú dices que te causa el hecho de ser indirecto, ¿no? Que me dices. Pero tú me dijiste que eres indirecto porque así era tu cultura. Y me dijiste que no podías tomar ninguna decisión en ello. ¿Lo recuerdas? Sí. Pues ves que hay un problema. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál es? La indecisión. ¿Estás escuchando el proceso que vamos llevando o no? Sí. Sí estoy. Pero ves que hay otro tipo de problema más aparte de esto de la indecisión. ¿Estás nervioso? No, estoy tratando de absorber el proceso. De absorber. Absorber. ¿Tú no lo haces al proceso? ¿Lo haces o lo absorbes? Trato de absorber siempre, aprender. Y dime, ¿y una persona que absorbe más que hace, es más directa o indirecta? Es directo. Es directa. ¿Y qué la hace directa? El conocimiento del proceso. Ok, pero ¿qué es ser directo? Vamos entonces a definir qué es esto de ser directo. Dime tú. Plantear con claridad sus ideas. Ok. Y cuando tú absorbes, ¿tú planteas con claridad? Sí. ¿Cómo? Conozco, defino. Pero defines para ti. Sí. Pero no para nosotros. Sí. Ok. ¿Y plantear con claridad es para ti o para nosotros? Para nosotros. Entonces ves que absorber es más indirecto. Sí. Porque tú no estás planteando para nosotros. Así es. Y dime tú, ¿cuál es el principal problema de plantear para los otros? La conceptualización. Ok, ¿te cuesta conceptualizar? No. Pues entonces, ¿por qué la conceptualización? Ya me confundí. Ok, yo te pregunto, ¿cuál es el principal problema? ¿Tú prefieres absorber las cosas que suceden y no lo planteas para los otros? Yo te pregunto, ¿cuál es el principal problema de hacer eso? Que no se logra una conceptualización propia. Pero tú me lo estás diciendo en general. No logro una conceptualización propia. ¿Te cuesta conceptualizar? Sí. ¿Por qué no me lo dijiste desde un principio? No lo sabía. Entonces la razón por la que tú eres indirecto es porque te cuesta conceptualizar. ¿Es correcto o no? Así es. ¿Y qué es lo difícil que tiene conceptualizar? Las categorías no son claras, las categorías que se presentan en la realidad. Es otro problema de la realidad. ¿Has observado cómo echas la culpa al mundo de lo que tú haces? Sí. No es nada nuevo. No es nada nuevo. O sea, la cultura, la realidad. El miedo a la responsabilidad de tomar decisiones. Ok. Pero tiene que ver la responsabilidad con conceptualizar o no. Sí. ¿Y cómo? Cuando uno conceptualiza se responsabiliza de lo que dice. A ver, explique esa relación. La conceptualización es el producto de pensamiento. Ok, pero uno se responsabiliza si lo plantea para sí o si lo plantea para otros. Cuando se plantea para otros, se Pero responsabiliza. eso es algo que tú no haces. Sí lo hago. Pero mira, en general, ¿es más que lo haces o no lo haces? No lo hago. No lo haces. Es bueno ver el problema, ¿no? No lo hago, por eso soy filósofo tradicionalista. Pasivo, como unos de Paulo Freire que reciben conocimiento. Absorbes el saber. ¿Y por qué lo has hecho? ¿Tú sabes por qué razón lo has hecho esto, de absorber? Supongo miedo a lo desconocido, un estado de confort. Ok, elige. ¿Cuál es el punto central? ¿Miedo o confort? El confort. Okay. Entonces, es una persona cómoda.
No, de hecho estoy incómodo con eso. Pero si tú te basas más que nada en el confort, pues ¿qué es? Más una persona cómoda. En ese sentido, sí. Es mejor, es porque mira, si no avanzamos sobre el problema es más difícil poder trabajar con eso. Soy más tipo bonachón. Prefieres absorber, es indirecto, ¿no? Pero hay un problema general, ¿no? Esto que mencionamos hace un ratito, que tú 2 veces has dicho aquí que la cultura o la realidad tiene la culpa de las cosas. ¿A qué responde el hecho de hacer eso? No entiendo. 2 veces tú dijiste que tanto la cultura era la razón por la que tú actuabas de manera indirecta. Y también dijiste que la realidad tenía que ver con la forma de actuar que tú tenías, ¿no? que la realidad era difícil de conceptualizar y por eso tú no podías conceptualizar. ¿Sí? ¿Recuerdas? Sí. 2 veces dijiste que estas cuestiones exteriores eran la razón por la que tú actuabas en el lugar. ¿Por qué tú no te haces cargo de tu actuar? ¿Por qué? ¿Por qué? No me quiero hacer responsable de mis errores, ¿será? Ok, prefieres que la realidad como que transcurra. Sí, responsabilizar. ¿Sí? ¿Cómo llamarías a una persona que tiene estas características de no querer hacerse responsable? ¿Cómo le llamarías? Mediocre. Mediocre. Entonces tu mentalidad en este momento es más mediocre. Es más mediocre. Bien. Y dime, ¿habías pensado tú ya eso? Sí. Es algo que tú sabes. Sí, así es. Eso no te preocupa mucho. Sí, sí me preocupa. Es más mediocre que otra cosa. Es cómodo, así. Exacto, absorber. Sí, es algo que tú sabías. Pues no es ninguna cosa nueva, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón no, de alguna manera no ha sido un tema tan importante para ti? Sí es importante. Dime cómo identificas que algo es importante. Cuando tiene trascendencia. ¿Y qué requiere para tener trascendencia? Aportar al colectivo. ¿Qué has hecho? Has traído algo que nuevamente lo has mencionado antes. Colectivo. Fíjate, pareciera que tus acciones no tienen importancia para ti mismo. ¿Estoy de acuerdo con todo? Sí. ¿Pero tú acaso crees que no existes? Sí. ¿Existes o no existes? Sí, sí, existo. ¿Y por qué piensas tus acciones para los otros y no para ti? Herencia marxista. Herencia marxista. Entonces me queda muy claro. ¿Tienes un video? Ahora le echa la culpa a la cosa. Sí. ¿Cuál? Una falta de identidad. Okay. La identidad es algo que para ti es problemático. Sí. Okay. ¿Y qué es lo problemático que tiene la identidad? Parece que no he absorbido mi historia personal. Y yo tengo una pregunta. ¿Has visto cómo usas de nuevo la palabra absorber? ¿Lo has observado? Entonces parecía que la identidad es algo que tú tienes que absorber. ¿Te resulta lógico o no? No. ¿Te gusta absorber tu identidad? No. Dime ¿cómo verías tú que una persona absorbe su identidad? De hecho, no sé. Bueno, se hace a partir del colectivo, los medios de producción, toda esta teoría heideggeriana, toda esta idea de la construcción de la identidad social a partir. Como si es un curso que tiene mucha consistencia. Así es. Entonces, ¿puedes intentar una explicación de cómo una persona absorbe su identidad? A través de su historia personal, su existencia. ¿Y quién realiza esa historia? El sujeto. Pero el sujeto está como ausente. ¿Lo puedes ver? Sí. ¿Y cómo llamas a una persona en que el sujeto está ausente? Inexistente.
Tú eres un inexistente. ¿Está bien? Sí. Ok, bien. Y dime, ¿tú sabías de esta inexistencia o no? En realidad, Ok, bien. Entonces, ¿qué elemento te brinda el hecho de saberlo? ya no voy a ser un sujeto pasivo. Ok. Entonces, ¿cuál es el opuesto de la pasividad? La actividad. La actividad. ¿Y qué cualidad tiene la actividad como tal? La trascendencia. ¿Por qué? Lo que trasciende es lo que vive. Lo que importa, lo que construye. La realidad se construye. ¿Y sabes tú por qué has tenido esta presencia de la inexistencia tanto en ti? Sí, tengo. ¿Por qué? Trata de dar una sola razón. La historia familiar. Pero nuevamente ves que mencionas a los otros. Sí, los otros. Okay. Bueno, mi propia historia. Bien, pero ves como siempre mencionas a los otros. Es interesante, para que lo pienses. Vamos a cerrar entonces con esta parte. Me gustaría, Ricardo, si, no sé, lo que tú quisieras decir, que te haya resultado interesante o no, o que te haya llamado la atención algo de lo que platicamos. Bueno, sí, es toda una terapia, En realidad sí es toda una terapia llegar a esta hermenéutica, ¿verdad? Es el ejercicio socrático. Ajá, pero ¿qué cosa te ha resultado? ¿Qué de lo que hablábamos así? Llegué a mi objetivo, absorber el proceso. O sea, que mi trabajo estuvo muy mal hecho. No, de hecho, inicio con la pregunta que es la consultoría filosófica porque me parece muy importante para la existencia. Incluso para uno mismo uno tiene que hacer esta reflexión, pero a veces uno no tiene las preguntas adecuadas. Me doy cuenta que No quiero hacer las preguntas tú las tomaste de mí. O sea, tu papel fue bastante activo, sin embargo, esa actividad fue subjetiva, ¿no? O sea, te enfocaste en mi pasividad y me moviste esa pasividad. Entonces, maravilloso. La verdad es. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos un aplauso. Muy bien. ¿Ya te explicas por qué la falta de identidad del mexicano? Ya, Bien, pero estaría la otra parte, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Continúa? Me dijeron, no se puede. Bueno, sí. Unos 2 minutos, ¿no? 3. Es que eran dos presentaciones, ¿no, Luis? Sí, pero 5. Tenemos actividades. Es que tenemos un retraso como de media hora. Porque yo traigo además algo que quería leer, que no es muy extenso, pero es referente al... Tenemos el tema del taller. Taller tenemos a las 4 el curso. Eso implicaría que empezamos la comida y veamos un retraso. ¿Cuánto tiempo más podemos trabajar? Unos 10 minutos. 10 minutos. Ok. 10 minutos. Por- Ok, entonces voy a por explicar lo que quería decir, tratar de hacerlo muy sintético y tratar de dejar un espacio para que puedan también preguntar a los dos, por cierto. Porque esto que hicimos recién aquí con el compañero es una práctica filosófica. Creo que las prácticas filosóficas tienen una amplia variedad, tienen diferentes formas y tienen distintos contextos de aplicación. Por ejemplo, como les comentaba, nosotros trabajamos mucho en el ámbito educativo, pero también trabajamos un poco en otros ámbitos también. Es decir, trabajamos con escuelas que forman a sus profesores desde preescolar hasta bachillerato para que den filosofía en todos los años. Y también trabajamos con la estructura institucional de la escuela para que adquiera dentro de lo posible una dinámica filosófica, argumentativa, crítica, varias cosas así. Pero lo que yo quería presentarles básicamente es un artículo que ahora está medio ahí por publicarse, que se llama Criterios e instituciones en la práctica filosófica.
que versa fundamentalmente sobre algunos criterios para distinguir cuándo tenemos adelante una práctica filosófica y cuándo tenemos adelante otro tipo de cosas que no son necesariamente una práctica filosófica. Porque esto, para los que no conozcan, es un campo relativamente nuevo, que tal vez tiene unos 40 o 45 años, entonces hay mucha emergencia de cosas y es importante justamente poder comprender qué estamos haciendo. La segunda parte del artículo es en relación a las instituciones que hoy en día existen para la práctica filosófica, pero eso ya no pensaba abordarlo. Pero principalmente el punto tiene que ver con estos criterios. Se los voy a escribir muy brevemente y a los que quieran les puedo mandar el artículo con mucho gusto. Básicamente los criterios que hemos estado trabajando son tres cosas. Tres cosas que tendrían que estar en una práctica filosófica, y si faltara alguno de esos tres, entonces no sería una práctica filosófica. Y yo no digo solo práctica filosófica, sino práctica filosófica profesional. Porque lo que comienzo diciendo en este artículo es que antiguamente los filósofos, o la concepción general que se tiene de los filósofos, es el filósofo como el genio. El filósofo como el descubridor, un poco como lo era Descartes, Bacon, Kant, que eran grandes eruditos y también creadores de sistemas y de propuestas. Entonces era difícil de alguna manera decir que uno es filósofo, porque uno debería ponerse en ese lugar tan grande, ¿no? De estar creando y produciendo una teoría. Mientras que, por ejemplo, para decir que soy un médico, necesito decir que soy Hipócrates, que construí sistemas médicos o hice grandes descubrimientos, ¿no? Para ser un abogado tengo que hacer un cierto trabajo, pero no tengo que ser el descubridor o el constructor de una propuesta. Entonces, esto es lo que aportan las prácticas filosóficas. Es directamente la concepción, o de alguna forma, que ya existía, pero muy poco, más clarificada del filósofo profesional, inserto en diferentes campos sociales. No necesariamente somos estudiosos de la filosofía, porque pareciera que el nombre de filósofo es muy difícil de asumir, ¿no? Sino que podemos ser filósofos profesionales porque tenemos una labor, ¿no? ¿Cómo distinguiríamos esa labor que puede hacer un filósofo, ¿no? en distintos espacios del mundo social, de la cultura? El primer criterio que yo delimito es justamente tener una teoría de trasfondo. Esto no es algo muy complicado de entender. Implica de alguna manera la existencia de textos escritos que brinden una visión generalizada de cómo se comprende la realidad, y al mismo tiempo de los que se desprendan líneas metodológicas para realizar aplicaciones. Es simplemente una teoría, yo lo digo allí, con puntos intermedios, como diría William James, ¿no? Es decir, una teoría que se pueda comprender y se pueda traspasar a una práctica, con puntos metodológicos. El primer criterio para tener una práctica filosófica profesional es decir, tener una teoría concreta que me sustente, porque eso hace justamente que sea profesional y que no sea algo que me estoy inventando en el momento en que cómo va saliendo, ¿no? Necesito un estudio de fondo, ¿no? Ese es sencillo de comprender. El segundo es muy importante y muchas veces no está presente, que es la presencia de un acto intersubjetivo. Todas las prácticas filosóficas se caracterizan por ser actos intersubjetivos. Esto quiere decir un acto en donde ambas partes son constitutivas de dicho acto. Por ejemplo, si yo estoy hablando, recién justo escuchaba en una ponencia allá en el otro salón, y no hay nadie que escuche, no es un acto intersubjetivo, solo es un acto individual. Para que sea un acto intersubjetivo grupal, se imbrican ambas partes. Es como decir, si yo le doy a alguien un lápiz, necesito que la otra persona reciba el lápiz, porque si no, no di el lápiz a alguien. Yo simplemente moví mi mano para mí mismo. La presencia de un acto intersubjetivo implica que el significado, de alguna forma, que el sentido de lo que está ocurriendo, tiene que ver necesariamente, epistemológicamente, con ambas partes. Sistémicamente ambas partes están implicadas en lo que pasa. Ese es el segundo requisito, sumamente importante, ¿no? Y dentro de esa dinámica del intersubjetivo se dan muchas cosas, ¿no? Aparecen justamente roles, aparecen justamente mayor posesión activa y pasiva, más receptiva y más praxeológica sobre la realidad.
en distintos momentos, ¿no? Es un poco complejo explicarlo aquí, pero los procesos grupales son como si ustedes vieran un electrocardiograma. Supónganse que yo empiezo a hablar, ¿no? y las personas que están aquí están escuchando las palabras que yo estoy pronunciando, ¿no? En un momento, supónganse que una persona levanta la mano y entonces esa persona adquiere protagonismo, adquiere un rol activo, ¿no? Pero yo paso en ese momento a estar escuchando, ¿no? Entonces hay múltiples situaciones que se van generando en lo grupal, en lo intersubjetivo, pero lo fundamental para cualquier práctica filosófica que ustedes quieran concebir, es decir, me estoy refiriendo a la filosofía como consultoría filosófica, como filosofía para niños, como filosofía aplicada a instituciones, como filosofía en cárceles, como cafés filosóficos, un montón de cosas que hoy en día existen y se practican, necesitan la presencia del otro. Entonces allí, bueno, voy a pasar al siguiente criterio y después quisiera explicar brevemente algunos problemas que suceden. El tercer criterio es también a veces difícil de encontrar, porque es la caracterización de lo filosófico en dicha práctica. Requiere que el acto que se está produciendo tenga una significación filosófica para los implicados en ella, y no necesariamente solo para el coordinador o el profesor o lo que sea el que está llevando esa sesión. Entonces implica que el sentido de dicho acto intersubjetivo para la otra parte que está implicada en ese acto tenga una significación filosófica. Y por filosófica entiendo de alguna manera lo que decía Sócrates, o lo que buscaba Sócrates al salirnos de los hechos particulares para llegar a ideas o conclusiones generales o conceptos. De alguna manera, para que un acto intersubjetivo tenga una significación filosófica para las partes que están participando, implicaría que para esas partes se están tocando, tanto en el pensamiento como en la palabra, como en la acción, significaciones filosóficas. Si no tuviera significación filosófica, pues claro, tendría cualquier tipo de acto intersubjetivo grupal como pasa todos los días, ¿no? Como agarro y voy y platico con la persona del café y tengo un acto intersubjetivo, ¿no? Estoy dando una clase de matemáticas y también posiblemente sea un acto intersubjetivo, pero ¿qué hace que esa dimensión sea filosófica? Bueno, que lo que está sucediendo en los que están allí tenga que ver con esa dimensión. Entonces, de alguna manera, esto es lo que yo les quería presentar ya para terminar, tiene que ver con estos criterios. Y nada más para cerrar diría que, aunque suena bastante sencillo, ¿no?, decir estas tres cosas, no es nada fácil de lograr. Y que aparecen muchas prácticas filosóficas que aparentemente son filosóficas y no lo son. A veces son aparentemente filosóficas porque uno cree que está implicando al otro y no lo está implicando. Una clase de filosofía es una práctica filosófica también, pero ¿cuántas clases de filosofía hay en donde el otro no está teniendo ningún tipo de experiencia filosófica? Si yo no he generado eso, pues no he generado una práctica filosófica. Aunque pareciera que están escuchando, no están escuchando. Pues ahí ya no está. Y así pueden suceder muchos casos, o puedo generar, a nosotros nos pasa mucho con los maestros que trabajamos, que a veces no tienen tanta formación filosófica. Entonces es difícil que ellos comprendan la significación filosófica de eso que están creando, ¿no? Hay muchas situaciones que pueden suceder. Lo interesante sobre todo es tal vez el potencial que tienen estas herramientas, estas aplicaciones, y bueno, sin más les agradezco mucho su atención. Gracias. Yo creo que damos un minuto por ponente, por si quiere hacer una pregunta y que la conteste. Entonces, tienen ustedes la palabra.